del paro de subte será algo planificado, excede lo que tiene que ver con el área de Nación, ¿no? Se circunscribe a la ciudad, digamos. El subte está circunscrito a la ciudad de Buenos Aires. Aguárdeme un segundito que ya cambiamos el micrófono. Decía, una medida de fuerza de los metrodelegados que paralizó el subte de 6 a 9 de la mañana. Esto implicó que miles de pasajeros tuvieran que salir a buscar una forma alternativa de poder desplazarse. Fueron los micros los que de alguna manera solucionaron, entre comillas, esta situación. Ahora sí, ministro, gracias por venir. Diego Giuliano está con nosotros. Digo, lo del subte es estrictamente Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero me gustaría conocer una mirada de esto que ha pasado. Saludarlo primero, agradecerle la invitación, y es cierto, todo lo que es la política del subte es algo que conduce el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después de su traspaso. La verdad que es un conflicto que miramos muy de cerca porque afecta a muchísimos millones de usuarios y de usuarias. Vamos ya por el paro número 22. 21 desde el mes de marzo. Así es, sí. Así es. Con lo cual es complejo porque es un tema además que tiene que ver con la salud, y lo estamos siguiendo sobre todo nosotros desde la perspectiva de los micros, que sí son nuestra responsabilidad y que acompañamos aumentando las frecuencias para que no se produzca tanto malestar. Hoy se pudo ver que había mayor cantidad de unidades en la calle, aunque nunca alcanza, ¿no? Porque la cantidad de pasajeros que dejan de transportarse o de trasladarse en el subte se vuelcan a la calle, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Es muy importante que esto se resuelva. Fíjense que hay mucha coincidencia respecto del efecto negativo en la salud, y si hay un plan de contingencia que puede llevarse adelante con los trabajadores es fundamental, porque también están los usuarios. Ya que hablamos del transporte público y de la importancia que tiene, ¿no?, como servicio para toda la comunidad, ¿qué transporte en este último tiempo se ha revalorizado, se puso en valor y ha crecido en cuanto a la conectividad entre distintas ciudades? Mire, el Ministerio de Transporte tiene los 4 modos, y yo diría en cada uno tiene su esencia y tiene su complejidad también. Pero quizá lo que más se haya visto en toda la Argentina federal es el transporte ferroviario. Y de la manera en que hemos podido en 3 años y medio recuperar, por ejemplo, 20 ramales que se habían cerrado y recuperar 3.000 kilómetros de vías férreas. Y esto tiene sentido cuando uno sabe la historia argentina, y todos los que están escuchando conocen lo que ha pasado en la Argentina. En los 90 hemos tenido una enorme sangría en el sistema ferroviario. En los 4 años anteriores a nuestro gobierno, usted sabe que ha habido también una convicción distinta. Se cerraron 12 ramales ferroviarios, se desconectaron muchas ciudades, y la verdad que lo que se necesita en materia de transporte, incluso en el ferroviario, es continuidad en el sentido de un proyecto de política pública. No puede ser un electrocardiograma que sube y baja. Son obras que tienen que estar permanentemente en acción y planificadas, ¿no? Lógicamente. Sin duda. Es la manera de poder llevar adelante un programa estratégico. Fíjese que nosotros generamos 8 trenes metropolitanos en el interior de la Argentina. Un pedido que hizo Sergio Massa cuando me convocó a mí al Ministerio de Transporte allá por el comienzo del gobierno. Y el planteo era hacer 8 trenes metropolitanos que espejen los 8 trenes metropolitanos que tiene el AMBA y que están, por supuesto, son históricos. Hay millones de pasajeros transportados, 4,5 millones de pasajeros. Y imagínense que hacer 8 trenes en el interior del país tuvo toda una logística y una inversión, pero hemos podido terminar eso con trenes argentinos, desde Salta, el tren del Gran Salta, el metropolitano, hasta los trenes del Chaco, hasta el Rosario Cañada de Gómez, el tren de la Banda. En el caso de Santiago del Estero, el tren del Valle. Con lo que significa para cada uno de los pueblos, ¿no? Es revivir, además, a nivel turístico, ni hablar, ¿no? Una recuperación. Hoy se conoció una decisión del gobierno, una medida que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Es una medida que directamente va a beneficiar de manera retroactiva al mes de enero a más de 1 millón de trabajadores, ¿sí? Como funcionario del gobierno, es una disposición muy fuerte del gobierno en ese sentido. Sin duda que es un camino, un sendero que sigue en este caso el ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene que ver con ¿qué? Que tiene que ver con un alivio a 1 millón y un poco más de trabajadores, que son todos los que ganan en cifra bruta menos de 700.000 pesos. Todos esos no están gravados por el impuesto a las ganancias. No van a tener ningún tipo de retención cero. Retención cero en materia de ganancias, y esto es muy importante
porque además de ser ese alivio que digo, eso que reconforta también, en este caso el presupuesto familiar, permite también activar circuitos económicos, comerciales, turísticos, motoriza la economía. Sin duda. Y fíjese que esto es un camino que se inició en el gobierno anterior, y lo digo con todo dato objetivo. Había 2.700.000 trabajadores que estaban justamente impactados por el impuesto a las ganancias. Y hoy estamos en 1 millón. Hemos bajado 1.700.000 de trabajadores que hoy no pagan impuestos a las ganancias en función de este concepto que no fue de un día para otro, como no son las cosas, no se puede de un día para otro, pero fíjese cómo estamos teniendo ya resultados. Es muy razonable, es un camino que hay que continuarlo porque a otros favorecerá, quizás reteniendo una parte del sueldo, pero en menor proporción, ¿no? En menor proporción, y todo eso va a no enfriar la economía, a no entrar en los proyectos que lamentablemente muchas veces se reeditan de recesión, de achicamiento, de bajar empleabilidad, de que las pymes tengan más dificultades. Es justamente lo contrario. Lo contrario, ese dinero que vuelve a la economía de diferentes maneras. ¿Cata? Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Lo llevo un segundo a la campaña porque, bueno, faltan 10 días para las PASO. Le quiero preguntar su impresión sobre estos datos que nos arrojan las elecciones provinciales que ya se dieron, digamos, en muchos distritos del país, y el voto en blanco y la baja en la participación electoral. ¿Qué esperan para estas PASO desde el oficialismo y cómo piensan que puede llegar a impactar en la campaña de Sergio Massa? Es muy importante hablar de este tema porque la democracia costó mucho en la Argentina. Hay generaciones que han dejado un montón para llegar a la democracia. Y la verdad que si pensamos en un proyecto con los argentinos adentro, es también con los argentinos votando y las argentinas votando. Con lo cual lo que hemos visto en los comportamientos electorales en las provincias, en algunas un poco más, en otras un poco menos, muchas veces tienen que ver también con la desmovilización que provoca una primaria, ¿no? En algunas provincias ya hubo elecciones generales, de todas maneras. Pero la primaria es algo como que resuelven los partidos políticos. Y en verdad tenemos que intervenir. Sí, es una instancia de participación elevadísima, diría yo. Es así. Hay que decidir en la urna. Y en la urna todos somos importantes, todos estamos en paridad en la medida en que vayamos a votar. Si no lo hacemos, quedamos afuera. Y nosotros desde el transporte lo que estamos haciendo es justamente hoy resolviendo la gratuidad del transporte público, tanto de trenes como automotor de pasajeros. En toda la franja de votación, digamos. En todo el área de votación durante el día domingo, para que la gente pueda utilizar todo el sistema de servicios de transporte de pasajeros. También compensamos a las empresas por esa gratuidad y además pedimos a las provincias que se adhieran. Hay ya 267 millones de compensaciones para el AMBA y otro tanto para todo el transporte del interior del país, que se adhiera a la gratuidad del transporte y que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Ministro Giuliano, gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto.